perdone la redundancia, las cajas encajan perfectamente en la política de mi gobierno, de este gobierno, porque ustedes lo que se proponen y lo que quieren hacer, sus objetivos coinciden con los objetivos del gobierno. Por eso lo primero que tengo que decirles es gracias. Gracias porque una parte importante de los buenos resultados sociales que este gobierno ha podido mostrar hasta el momento, que ya comienza a reconocerse internacionalmente. En la pasada Asamblea General de Naciones Unidas fuimos invitados a varios eventos porque estaban aprobando los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al año 2030, donde Colombia jugó un papel importante. Fuimos los que propusimos esos objetivos en la Cumbre de Río, pero allá se estaban haciendo una serie de seminarios sobre cómo cumplir con los objetivos y se invitaban a los países que en esos temas específicos han venido teniendo buenos resultados. Uno de ellos, tal vez el más importante, es erradicar la pobreza extrema de aquí al año 2030, y Colombia fue señalada como uno de los países que más ha logrado reducir la pobreza extrema en estos últimos años. Y así sucesivamente, la creación de empleo, las políticas de vivienda, las políticas de salud. Curiosamente aquí nosotros, y con razón, se critica mucho el sistema de salud porque le falta todavía mucho por proveer y por mejorar, pero lo que se ha logrado, ya internacionalmente lo están señalando como uno de los sistemas más progresistas, y ahí lo miden con un parámetro tradicional que es el número de personas cubiertos por el sistema. Nosotros ya tenemos cobertura universal, ustedes nos han ayudado mucho en eso. El número de tratamientos que el sistema cubre. Colombia tiene uno de los sistemas más, entre comillas, generosos por el número de tratamientos. Y el otro parámetro que se mide es qué porcentaje del ingreso del ciudadano común y corriente le tiene que dedicar a la salud, y Colombia tiene uno de los porcentajes más bajos. O sea que la combinación de esos tres factores, medido con esos parámetros internacionales, coloca curiosamente a Colombia como uno de los países con mejor, con sistemas más avanzados. Y el hecho de haber tomado la decisión de eliminar los pacientes de primera clase y de segunda clase es un factor de equidad que tiene una gran repercusión en esa lucha contra la pobreza extrema y a favor de la equidad. Y yo podría seguir enumerando una cantidad de logros donde las cajas han servido de palancas para poder multiplicar los esfuerzos. El tema de vivienda, por ejemplo, que es tal vez uno de los factores que más inciden en la lucha contra la pobreza. En el programa que tenemos nosotros de lucha contra la pobreza desde la perspectiva de lo que llamamos el enfoque multidimensional, somos pioneros. La pobreza multidimensional la medimos no por el nivel de ingresos, como se medía en el BID y como se mide en el Banco Mundial y como se mide en muchas de las entidades multilaterales, sino por el acceso que tienen las familias, los ciudadanos, los hogares, a los servicios básicos. Y la red Unidos, el programa de la lucha contra la pobreza extrema desde la perspectiva multidimensional, ha tenido unos resultados muy, muy positivos. Ya comenzamos 4 o 5 países. Eso fue un concepto que nos enseñó, pues lo adoptamos del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, inspirado por
el profesor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Decía, mire, el nivel de ingresos realmente no dice mucho a una familia. Lo que le dice es si tiene acceso a la salud, si tiene acceso a la educación, si tiene acceso a un empleo, si tiene una casa en condiciones dignas y una serie de factores. Nosotros llevamos ya 5 años midiendo la pobreza con ese tipo de indicadores y por eso afortunadamente hemos logrado avances muy significativos en la lucha contra la pobreza, pero todo esto me lleva a decir que la vivienda es de los factores más determinantes en la lucha contra la pobreza y ustedes sí que han ayudado en ese campo de la vivienda. Y el tema de hoy, el tema de ustedes de hoy, tiene que ver con el campo colombiano, donde está concentrada la pobreza extrema y otro factor que todavía tenemos mucho camino por recorrer, donde hemos hecho avances, pero tenemos que trabajar mucho más fuerte porque tenemos que tener más resultados, es en la formalidad, el empleo formal, la creación de empleo formal. Hemos avanzado, pero nos falta mucho camino por recorrer. Pero todos esos males, en algún sentido, están multiplicados en el campo. La pobreza es mayor en el campo, la pobreza extrema es mayor en el campo, la inequidad es mayor en el campo, la informalidad es mayor en el campo. Y por eso, pues el tema de este evento pues no puede ser más oportuno, porque es ahí donde vamos a tener que trabajar con más eficacia. Si logramos ponerle fin a este conflicto armado, pues se nos abren unas oportunidades enormes para poder precisamente enfocarnos en el campo y el efecto sobre los indicadores sociales en el país van a ser mucho más positivos, porque el retorno social de la inversión en el campo en materia de lucha contra la pobreza extrema, informalidad y demás, pues va a subir muchísimo los indicadores nacionales, precisamente porque ahí está concentrado el problema. De manera que en eso pues tenemos mucho por hacer. El campo tiene una cifra de informalidad pues, altísima, 88% del campo es informal. Las cifras que nos dio el censo agropecuario, que lo ordenamos al comienzo del gobierno, porque hacía 45 años no se hacía un censo agropecuario, eso les dice cómo habíamos abandonado el campo. Pues ahí es donde tenemos que hacer una labor muy importante y ahí las cajas pueden ayudar enormemente. Entonces, para comenzar este conversatorio, ministro, ¿por qué no nos cuenta qué hemos hecho, qué hemos logrado con las cajas también para llevar al campo los beneficios de ese gran concepto, de ese gran programa que es el subsidio familiar? ¿Arranco yo, presidente? Arranque. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Desde que iniciamos este gobierno, presidente, con el ministro de Trabajo, creamos una agenda conjunta con DPS en lucha contra la pobreza y con la OIT, que busca el trabajo decente en el campo, y ese tiene varios capítulos. El primer capítulo es la formalización del trabajo en el campo. Cuando llegamos a la primera etapa del gobierno, en el 2010, teníamos un porcentaje de personas afiliadas que estaba por debajo del 5% de los trabajadores del campo. En el 2013 este número ya subió al 7% y hoy estamos aproximadamente en el 9% de personas que finalmente están afiliadas a las cajas de compensación.
La agenda del trabajo decente que hemos fijado con el ministro de Trabajo tiene los siguientes capítulos. El primero, como ya lo mencioné, el tema de formalización, salarios y prestaciones sociales, a donde entran a participar las cajas. El segundo, el tema de género, participación de la mujer y trabajo infantil. El tercero, las condiciones especiales de trabajo que hay en el campo, que son distintas a las de las zonas urbanas, a donde se paga, por ejemplo, por realizar una obra por horas, o se paga por un servicio específico de hágame esta zanja de 100 metros y se le paga por esa labor, que son condiciones distintas a las que hay en las zonas urbanas. En síntesis, presidente, la Asociación de Cajas tiene una propuesta para modificar todo el tema de la prestación de este servicio. Estamos muy atrasados en el sector rural, no tenemos suficiente presencia y servicios que atraigan a la población, y estamos convencidos de que las cajas van a representar un gran impulso en este proceso de formalizar el trabajo. Las cajas y la prestación de sus servicios equivalen a mejor condición de vida para los trabajadores, representan además esa responsabilidad social de las empresas, y las cajas en Colombia, que tienen un régimen absolutamente inédito que nace de la reglamentación francesa y de la aplicación chilena y se aplica a la normatividad colombiana, pues presta una serie de servicios que atraen o atraerían demasiado al sector rural, a esos trabajadores del campo, para afiliarse y formalizar sus condiciones de trabajo, la posibilidad de tener vivienda, de tener acceso a créditos, de tener servicios para apoyar, por ejemplo, a los infantes, que como lo dijo el censo, en esas 113 millones de hectáreas rurales hay 12 millones de colombianos, está el 30% de la población del país, y el gran reto es que hoy vamos llegando al 9% de personas afiliadas, y tenemos que crecer sustancialmente en el número de personas y en la formalización del trabajo en el campo. En síntesis, presidente, desde que usted llegó hasta hoy, los índices de formalización estaban por debajo del 3%, ya llegamos al 9%. Y el gran reto es, usted lo mencionó, más del 80% del trabajo en el campo es informal, y la necesidad de que a través de las cajas podamos ofrecer los servicios que tienen las cajas en las zonas rurales, llegar hasta esas zonas rurales dispersas para atraer así en mayor medida a las personas para que formalicen su condición de trabajo. Muchas gracias, doctor Aurelio. Doctor Álvaro José, precisamente, ¿por qué no nos habla un poco del trabajo de las cajas en el campo y las alternativas que están considerando para llevar más servicios a las zonas rurales? No sin antes corregir una falla en el protocolo. El expresidente Turbay decía, tiene que ponerle mucho cuidado a los saludos en todos los eventos, y entre más gente mencione, mejor, porque la gente queda agradecida. Pero me decía, ojo, porque siempre falla el protocolo. La avanzada militar, que es la que hace el protocolo, siempre se equivoca y tiene que estar pendiente a quién dejó por fuera. Entonces, al doctor Morantes, aquí de la CTC, no lo saludé, entonces le hago un saludo muy especial para corregir esa falla del protocolo. Doctor Álvaro José, por favor responda a las preguntas. Donde hemos tenido un apoyo muy importante, 114 municipios rurales dispersos. La vivienda y la atención al sector rural tiene una especialidad, y es que pues no la encontramos agrupada como sí se ve en las otras regiones, sobre todo en la parte urbana, sino que es dispersa, está regada por los diferentes municipios,
hace que en ese sentido pues pensemos en nuevos productos, en nuevas alternativas y en nuevos mecanismos de financiación para poder atender esa población. Pero indudablemente creo que con esos 114 municipios dispersos y 182 rurales, pues sin ninguna duda hay ahí una cobertura importante en vivienda, con una visión de vivienda que la veíamos con el señor vicepresidente el día de ayer, y era que estamos pensando en la vivienda no solamente como esas 4 paredes, sino en la construcción efectiva y eficiente de un hogar, de una comunidad, donde la vivienda en el fondo sea un pretexto para el desarrollo de una comunidad. Y creo que a partir de allí estamos dándole un segundo paso a esos programas que el gobierno nacional ha venido desarrollando y en el cual nosotros hemos estado presentes. Pero quiero hacerle una mención especial en el tema relacionado con el campo, y es que en ese censo que, entre otras cosas, y estudio hemos hecho también con el apoyo del doctor Ocampo, hemos mirado la oportunidad de en qué están trabajando hoy las cajas en el campo, y resulta que nos hemos llevado una grata sorpresa, y es que buena parte de las cajas ya están presentes en ese estudio de José Antonio Ocampo, ya están presentes en el campo, están desarrollando la actividad, y lo que queremos y deseamos es poner toda esa infraestructura que las cajas tienen, todo ese conocimiento que tienen en la prestación de servicios precisamente a esta población, con una deuda muy grande que tenemos con el campo, y que sin ninguna duda a partir de esta alternativa vamos a encontrar pues un mecanismo de acercarnos a ellos, de buscar lógicamente los recursos, y sobre todo, alguien lo decía hoy, tal vez Julio Roberto Gómez, que más que un tema de posconflicto es un tema de posarreglo, es un tema de desarrollo de la comunidad, donde la participación nuestra va a ser fundamental en esta tarea, pero también unido a los servicios que prestamos como instituciones. Con esto pues hemos conversado con el señor ministro del Trabajo sobre también cómo llevar a cabo esta tarea, cómo ofrecer esos servicios y cómo lograr que esta población realmente reciba su incorporación a la sociedad, y a su turno también pues pueda obtener las oportunidades que normalmente desearíamos para todos los colombianos, pero que por las circunstancias que todos bien conocemos no se puede llegar a ella. Así que en esto no estamos soñando, presidente, estamos ya sobre algo sobre el cual hemos hecho ya el análisis a profundidad, estamos en la búsqueda obviamente de algunos ajustes que puedan hacerse y realizarse para ese propósito, pero sí nos podemos comprometer aquí con el gobierno para decirle: somos sus aliados en el campo, queremos contribuir en la política social del campo y estamos dispuestos a hacerlo, y de hecho ya hemos iniciado esa tarea. Muy bien, muchas gracias además, muy importante. El otro tema que está por supuesto relacionado con el primero es el tema del empleo, la empleabilidad, y la mejor manera de aumentar los beneficios del subsidio familiar es por supuesto con empleo formal. Doctor Lucho, ¿cómo vamos por ejemplo con el mecanismo de protección al cesante? ¿Por qué es tan importante potenciarlo? Bueno, un saludo muy especial a todas y todos. Y presidente, empecemos por la plata. Es que entre el recaudo de hoy y el recaudo del próximo año vamos a hablar de 1 billón de pesos, que no es del presupuesto nacional. Es 1 billón de pesos. ¿A dónde lo colocamos? Y ese es el primer reto, al empleo. Y le hemos sugerido a Socajas, nos han recogido la propuesta, pero además no es el inicio, es la continuación, porque el FOSFEC
en ese recaudo tiene dos dinámicas. Tiene una dinámica pasiva y otra activa. La pasiva es el seguro al cesante con todo lo que significa salud, seguridad, los 6 meses, etc. Ahí hay una reflexión que hemos hecho. Hemos llegado a un nivel de 87.600 personas, decimos que es bajito, y el plan de desarrollo nos va a permitir, con lo que acabamos de aprobar, estimular una línea que nos facilite una mayor seducción a la gente para el ahorro y para todo lo que significa estos temas. Le doy un ejemplo: Reficar, aquí en Cartagena, prendió la planta, pero nos quedan 10.000 trabajadores por fuera, por razones obvias. Entonces ahí tenemos que tener compromisos de cómo hacemos este seguro al cesante en esa parte pasiva mucho más activa. Y la parte activa, ¿qué es? Empleo. Y las cajas nos están ayudando enormemente. Empleo lo podemos decir en general. Por lo menos yo quiero agradecer aquí a Socajas y a las 2 cajas del norte de Santander en el Fosfec, pero lo que ha dicho el doctor Cobo y lo que ha señalado, de una asumieron 10.000 millones de pesos para decir cuáles son las propuestas que tenemos para la frontera y en particular para Cúcuta. Y ahí está. Hemos hecho el ejercicio del Fosfec para 40.000 primeros empleos. Eso tiene hoy, gracias a un trabajo que venimos desarrollando, unos niveles de inscripción casi de 50.600 jóvenes, inscripción, 17.000 capacitados, empleos de capacitación, 9.000 colocados. Ahora vamos a hacer una ofensiva con el SENA también para este tema. Creo que vamos a llegar a 12.000 más en diciembre, en un ejercicio que lo quiero compartir con usted si nos lo permite. Y al mismo tiempo estamos trabajando por iniciativas que han tenido las cajas, tiene 85 centros de empleo. Entonces nosotros hemos dicho, ¿dónde colocamos esto? Para darle un ejemplo, el próximo martes usted nos ha dicho, ya, no le den más vueltas al tema de la ley juvenil. Y en ese incorporamos un referente que es el Fosfec en la línea de pasantías para trabajadores que en el sector público, empresas industriales y comerciales del Estado, puedan hacer unas pasantías que le permitan a ese joven tener espacios en esta ley que estamos planteándonos, entre otros temas, en relación con que el Estado no se vuelva un retén para los propios jóvenes. Ahí nos va a ayudar enormemente a las cajas de compensación. En síntesis, presidente, vamos a presentarle también una propuesta de decreto concertada en la vía de que podamos estimular más ese número de 87.000, porque evidentemente es bajito, gracias a esta iniciativa que usted presentó, que se volvió ley el 1636 del 2013 y que usted ha permitido que el seguro al cesante tenga esta dinámica, pero creemos que hay que reinyectarla con una propuesta que le vamos a sugerir en estos días, pero va a ser concertada con las Socajas. Creo, presidente, que he hecho la ruta de la dinámica que he llamado activa y pasiva del Fosfec, la plata, dónde la ponemos, y queremos hacer un plan de empleo en estas circunstancias, que ese plan reproduzca escenarios posibles. Muy bien, gracias, Lucho. Esta semana estuvo aquí por primera vez en la historia de nuestro país el primer ministro presidente del Consejo de Ministros italiano, Matteo Renzi. Él es un gran defensor, como lo soy yo, de la tercera vía. Y la tercera vía tiene como uno de sus políticas fundamentales sociales la utilización de instituciones como las cajas para desarrollar sus programas sociales y poder llevar la acción del Estado a la ciudadanía con mayor eficacia. Ustedes han venido haciendo ese papel en educación, en salud, en vivienda, en atención a la niñez, en recreación, en empleo.
Y una buena pregunta a estas alturas es, doctor Cobo, ¿usted cómo ve ese papel? ¿Qué fortalezas y qué debilidades, qué desafíos le ve usted a las cajas en este momento después de esta experiencia que han tenido como ejecutor de las políticas de gobierno en esas áreas? Sí, presidente, en esa pregunta quiero decirle que hemos estado haciendo unos ejercicios muy valiosos, un poco tratando de repensar algunos aspectos que están relacionados con el devenir de las cajas. Estamos hablando de temas de transparencia, por ejemplo, con el ministro Garzón se firmó un pacto de transparencia. Creemos que hay que profundizar también en los temas que tienen que ver con buen gobierno. Yo creo que todo en el mundo cambia, todo cambia, pues lógicamente tratando de construir, y nosotros no podemos estar ausentes a situaciones de esa naturaleza, como también el mejoramiento donde así se requiera de lo que son, por ejemplo, consejos directivos de cajas de compensación familiar, o al menos capacitaciones importantes, y aquí es que hay muchos integrantes de consejos directivos para lograr un mayor y un mejor aporte que se pueda dar en la operación, en la operación del sistema. Pero sí quiero pedirle algo que me parece que es importante y que lo hemos hablado durante estos últimos días, y es seguridad jurídica. Aquí hay muchas personas en las cuales con buenas intenciones quieren hacer modificaciones al sistema, pero desafortunadamente sin los estudios de profundidad que uno quisiera, porque todo genera un impacto. Y pues a veces vemos que esos impactos no se visualizan, que esos impactos no se analizan a profundidad y se toman decisiones movidas, vuelvo y reitero, por buenas intenciones, pero que lógicamente van a tener una incidencia directa en la operación del sistema. Yo creo que allí, en una acción mancomunada entre el gobierno y las cajas de compensación, y que tenemos que vincular también al Congreso de la República, que es el que expide al final las leyes, estas tareas precisamente para tener y poder consolidar el sistema adecuadamente, dado que muchas veces nos hace cambiar de ruta, y eso pues no permite, digamos, la consistencia en cuanto al desarrollo y a la actividad que como instituciones venimos realizando. Así que creo que es una tarea y que con el ministro Garzón podemos desarrollar teniendo claridad en ese aspecto y diciendo en su momento podemos o hasta dónde no podemos. Pero quiero contarle una anécdota que fue bien interesante, y es que en ese estudio que se ha hecho ahora del sector rural, nos hemos encontrado, porque hemos sido inclusive muy autocríticos de la cantidad de gestiones, de actividades y de servicios que desarrollan las cajas, pero eso en el fondo, para el tema rural, se convierte más bien en un elemento favorable, porque quiere decir que las cajas están presentes en una serie de actividades que nadie más en el país las hace, que las cajas tienen la experiencia y que pueden aportarla en ese proceso. Entonces, fíjese usted cómo en algunos aspectos lo que aparentemente no es favorable y debilita el sistema se ha convertido más bien en una gran oportunidad precisamente para lograr poder llegar a estas familias. Pero créame, y se lo digo, hemos hecho unos estudios de cara al doctor Ramiro Calle y al doctor igualmente aquí con el
el apoyo también de uno de nuestros excompañeros para mirar cómo afianzar más el sistema, cómo llegar, cómo modernizar en aquellos aspectos que sean necesarios y cómo quitar del medio también algunos pensamientos que distorsionan la visión del sistema. Y usted sabe, en algunos casos se detectan fácilmente que no dicen la verdad, no dicen lo que realmente está sucediendo, y antes, por el contrario, hay una tendencia al debilitamiento del sistema cuando está dándole un gran aporte a los colombianos. Entonces, creo que en ese aspecto no solamente movemos, no solamente le pedimos al gobierno, sino que estamos haciendo nuestra propia tarea como creemos debe ser la tarea de todo ciudadano. No, eso me parece muy bien y qué bueno, y quisiera como pedirle que profundice un poco en eso de la transparencia al interior de las cajas. ¿Qué se está haciendo? Porque yo creo que es bueno que el país lo conozca, precisamente por los problemas que han surgido, las versiones que han surgido. ¿Qué se está haciendo en materia de transparencia al interior de las cajas? Sí, primero pues debo decirle que no es un tema generalizado, es un tema muy localizado. En algunos aspectos pues que consideramos que puede o no haberse salido, pues estamos esperando también que se produzcan los fallos correspondientes, pero sí la idea y el propósito nuestro en esa tarea es que podamos presentar, por ejemplo, los estados de cuenta necesarios, dar la publicidad adecuada en el manejo de los recursos, que hoy es fundamental cuando estamos hablando, entre otras cosas, de una prestación social, pero que lógicamente maneja unos recursos que son bien importantes. En el manejo también, ya lo decía, de los mismos consejos directivos, que creo que allí con la colaboración de los trabajadores hay la conciencia fundamental de lograr efectivamente darle el mejor manejo y destinación posible a los recursos, y en donde pues también encontramos las oportunidades de seguir cada día mejorando y siendo más exigentes en la búsqueda de esos recursos, sin dejar de lado que hoy en día tenemos Contraloría, tenemos controles internos a través de las cajas, superintendencias, tenemos a su turno también la presencia de la Procuraduría General de la República, en fin, una serie que a ratos nos preocupa, y le soy sincero, porque cada día nos puede restar la movilidad que una institucionalidad esta necesita, y que nos llevan, no porque le temamos a eso, sino porque nos puede quitar oportunidad de inversión, de realización de tareas que precisamente a través del cumplimiento de una serie de requisitos a veces exagerados, pues nos restan capacidad de gestión. Usted habla de la superintendencia que ha venido colaborando con las cajas y sin perder ese carácter, y para eso está de vigilante en las cajas. Doctor Lucho, ¿por qué no nos dice, ya para finalizar, qué puede esperar el país de la superintendencia? Pues yo creo que la superintendencia, presidente, hoy son un referente supremamente importante, y se lo digo a mis amigos sindicalistas con un gran afecto. Lo que acaba de suceder con la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el tema del azúcar no necesariamente debe respaldarse todo lo que digan los azucareros. Y en este caso particular lo digo, ¿por qué, presidente? Porque la superintendencia que hemos construido aquí con Griselda, que viene, tiene una mirada que es como una bisagra. Y lo digo con respeto. Bisagra entre el gobierno y bisagra con las cajas. ¿Hasta dónde se va la superintendencia
a ejercer un régimen de vigilancia sin afectar las dinámicas de las cajas. El doctor Cobo ha dicho, ojo, estamos muy controlados, nos parece bien, pero ese pero lo tiene ella. ¿Hasta dónde va? Y yo creo que es un ejercicio extraordinario la superintendencia con el equipo reducido que tiene, con el pacto por la transparencia. Ella fue la que trabajó, yo lo firmé y estuvo en CISO. Nos parece que ese pacto por transparencia es absolutamente importante y a su caja lo asumió. Pero es evidente también que hay unas situaciones que también las hemos advertido, que usted lo acaba de decir, y lo he señalado y lo estoy comentando. Saludcop generó una caída como un efecto dominó en el mundo cooperativo por el escándalo. Un escándalo con tanta gente, con tantas ganas, con traje 4% de la nómina. Pues evidentemente hay que tener cuidado, o contra las cajas, y no puede pasar de agache lo que está sucediendo. O, como lo dice el doctor Cobo, no es generalizado, pero que una cosa contamina a la otra. Usted mismo, la intervención de la Universidad San Martín, y había un pánico, todo se volvió universidad de garaje. Y aquí hemos dicho, una caja que caiga así puede afectar las otras. Porque hay mucha gente, presidente, y usted lo ha dicho, y los propios programas que dice el doctor Cobo, que son fundamentales, han generado propuestas en el mundo social. La prueba, presidente, es que son 9. Cuando usted me mandó hace un año aquí, en este congreso, a que refocalizáramos, nos encontramos que los principales afectados de una refocalización somos el gobierno, porque es un soporte de 9 programas, y nosotros somos los primeros en defenderlo, pero defenderlo significa que no le hagamos un juego al populismo, a la demagogia, y un solo escándalo mal manejado o demorado en resolver, se nos crea un problema. Entonces, por eso creemos que hemos hecho un buen trabajo. La superintendencia tiene unos límites. La doctora María Lorena acaba de recibir una propuesta y la estamos manejando sobre reestructuración, porque es muy pequeña, es una superintendencia con una limitación enorme, pero con eso estamos tratando, ¿no? Ella me hace carajita así, pero yo estoy seguro que vamos a ayudar en esa reestructuración. Pero también tiene cosas muy importantes, presidente. Son 43 cajas, 22 estaban teniendo un nivel de mirada desde la superintendencia, hoy las propias 43 están mirando. Mire usted el efecto que le vamos a anunciar hoy. Y creo, doctor Néstor, no sé si hicieron el acuerdo, pero tenemos una situación difícil para 4 departamentos de Colombia, si este congreso estamos hablando, que son ni más ni menos la tercera parte del país: Guaviare, Guainía, Bichada, Ibaupés, la Antillanura y Ibaupés, 4 o 5, la tercera parte de Colombia, en donde no estamos hablando de cualquier cosa. Usted sabe que un posconflicto, posacuerdo, como se llame, inevitablemente eso va a tocar allí, Antillanura, lo que hay. Y Concaja, con todo el respeto a Concaja, 16 años intervenida, sin solución, pues nos toca tomar una decisión que todavía la estamos cuadrando con las cajas, mirando si es posible ver qué acuerdo. Y hoy le agradezco, doctor Cobo, por oírnos, pero yo no sé, Néstor, si usted tiene, doctor Néstor, perdón, tiene alguna propuesta, pero la idea es ver si varias cajas grandes, miramos cómo le damos salida, no sé la salida, y lo hemos hecho con Aurelio. Entonces, tenemos una superintendencia junta que ha tenido debilidad, la estamos fortaleciendo, hay un liderazgo para cubrir 43. Acaba de ser un pacto de transparencia con ustedes y nosotros, pero no es suficiente. El doctor Enciso iba a venir hoy también para decir, no alcanzamos a acordar eso, pero para decir por qué él está mirando esto también. No solo es Procuraduría de todo, pero no para que todo el mundo se paniquee. No estamos en eso. Estamos diciendo cómo ayudamos. Claro, ahora hay una discusión también
porque es que la superintendencia tiene que mirar los 4.8 billones que llegan por el 4 puntos, presidente, los 4 puntos de la nómina, y lo que recibe en general las cajas de 13.8. Entonces estamos 13.8 billones. Entonces lo que hemos dicho es, las cajas las he visto abiertas, Asocajas en una muy buena disposición, pero la superintendencia está jugando el papel más difícil, yo lo llamo por eso el efecto bisagra, porque nosotros como gobierno tenemos una línea, ella tiene que tener una autonomía para jugar en y las cajas tienen que desarrollar su iniciativa sin sentirse agredidas ni confrontadas. Hemos venido en ese ejercicio, pero todos tenemos que poner. A ver. Excúseme, en ese tema de la superintendencia yo creo que el proceso de fortalecimiento de la entidad debe continuarse y debe dejar de ser la cenicienta del sector de inspección, vigilancia y control. Por eso me parece una buena idea y un buen propósito consolidar, digamos, ese mejoramiento. Y créame que desde el gremio estamos apoyando y apoyamos, y la doctora Griselda lo podrá testificar, ese fortalecimiento de la superintendencia. Y algo que no quiero omitir, así como usted lo decía al inicio, yo sí quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho hoy usted por estar aquí, que yo creo que nosotros tenemos que agradecerle al presidente que tenía una agenda bastante complicada, sin embargo sacó el tiempo necesario para hacer presencia y acompañarnos hoy aquí, y yo creo que es una cosa y un aspecto sobre el cual tenemos que valorar. Pero eso no es gratis. Yo les voy a pedir un favor, unos minutos más para hacerles una solicitud. Yo llevo 5 años y 2 meses larguitos en el gobierno. Y hace 5 años di el primer paso hacia la búsqueda de ponerle fin a este conflicto armado que nos ha desangrado durante tanto tiempo, más de 50 años. Hace 5 años, sentado con algunos asesores internacionales, algunos expertos nacionales, planeamos este camino. La primera fase totalmente secreta para determinar una agenda concreta que, si se negociaba, se ponía fin a este conflicto. Duramos 2 años negociando esa agenda en total confidencialidad. Luego, hace poco más de 3 años, se hizo pública en Oslo, agenda de 5 puntos, y comenzó la negociación. Cada paso, cada decisión ha sido estudiado, analizado, sopesado. Nos pusimos unas líneas rojas desde el puro comienzo, se las comuniqué al país. Aquí no vamos a negociar nuestro Estado de Derecho, nuestro sistema político, nuestras instituciones, nuestro modelo económico, nuestra política de inversión. No vamos a hacer, se lo dijimos a las FARC desde el principio, la revolución por decreto. Le vamos, eso sí, a ofrecer el camino para que dejen las armas y continúen con sus ideales, con su lucha por las vías legales. Y se negociaron los puntos que podrían conducir a que eso se convirtiera en una realidad. Y fuimos negociando punto por punto. El único punto que acepté yo colocar como punto de política pública fue el que tiene que ver con el desarrollo rural. Y lo hice a conciencia, porque me estudié con mucho cuidado lo que las FARC últimamente habían dicho, lo que ellos concebían para el campo colombiano,
las FARC nacieron en el campo y coincidencialmente no era muy diferente a lo que yo pensaba y pensábamos en la campaña que debería suceder con el campo, que no es nada del otro mundo en el sentido de que no son esos bloques estilo soviético, esos esquemas rígidos, sino algo muy práctico, más inversión, más acceso a la tierra, una distribución más equitativa, más oportunidades. Y fuimos negociando, punto por punto. Ninguna de las líneas rojas se ha traspasado. No hemos negociado nada fuera de lo que le hemos venido diciendo al país en materia de desarrollo rural, inclusive con agricultores, miembros de la Junta de la SAC. Les he dicho, díganme en este acuerdo qué hay, en el punto número 1, qué hay que le preocupe a usted, que lo haga sentir incómodo, que le quite un minuto de sueño. Aquí no vamos a expropiar a nadie que esté cultivando la tierra legalmente. Vamos a ir a expropiar los que se hicieron a la tierra ilegalmente. Y vamos más bien a llevar bienes públicos al campo donde ha estado concentrada la pobreza, como acabamos de decir, y la inequidad, precisamente porque haya estado concentrado el conflicto y el Estado no invierte, ni los privados tampoco. Esta es la gran oportunidad. En materia de participación política, lo único que estamos y negociamos fue una profundización de nuestra democracia. Las democracias son un conjunto de instituciones. Las instituciones tienen que renovarse y ponerse a tono con las nuevas realidades y tienen que irse modernizando. Las democracias en todas partes del mundo, en Uruguay, en Francia, en cualquier democracia, esa es una discusión permanente, es lo que estamos haciendo en ese segundo punto. El tercer punto, el narcotráfico. Qué bueno, qué maravilla que las FARC, en lugar de estar matando soldados y policías que van a erradicar cultivos ilícitos, nos ayuden en la sustitución de sus cultivos por cultivos lícitos y nos ayuden a erradicar ese flagelo que nos ha costado tanto a los colombianos durante 30 o 40 años. En el tema de la justicia, acabamos de lograr un acuerdo histórico, un sistema único de justicia transicional, una jurisdicción especial, primera vez en la historia del planeta que en la negociación de un conflicto armado las dos partes logran crear un sistema especial de justicia para poder juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces, garantizando que no va a haber impunidad. Eso el mundo entero lo ha señalado como algo que va a sentar precedente para otros conflictos. Somos el único conflicto de los 23 conflictos que hay hoy en el mundo que tiene posibilidades de negociarse en forma razonable, política. Y estamos en este momento terminando el quinto punto, el del fin del conflicto. El fin del conflicto que tiene que ver con la dejación de armas, con el cese al fuego. Ya estamos negociando eso. Ayer anuncié que le iba a pedir a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, que expidiera el mandato para permitirle a las Naciones Unidas la financiación y el envío de personal para ayudarnos en la vigilancia, en el monitoreo de ese proceso, que es muy complejo, pero que se tiene que dar, dónde se van a concentrar los guerrilleros mientras dejan las armas, cómo van a dejar las armas, quién los va a vigilar, quién les va a garantizar su seguridad y qué oportunidades les vamos a abrir cuando se desmovilicen. Afortunadamente tenemos un
una experiencia acumulada con éxitos y con errores que hemos venido aprendiendo y corrigiendo. Más de 53.000 combatientes ya desmovilizados, o sea, ahí no va a haber un desafío demasiado complejo. No es que sea fácil, pero lo tenemos bastante calculado. Pero el favor que les quería pedir a ustedes es que las cajas tienen, y su nombre es muy apropiado, tienen una virtud especial, son cajas de resonancia también. La capacidad de ustedes de llegarle a la gente, por lo que ustedes han venido haciendo durante tanto tiempo, de poder hacer labores sociales, pero también poder hacer pedagogía. Y el favor que les quería pedir es que me ayuden. Me ayuden a partir de este momento hasta el momento en que podamos ir a refrendar esos acuerdos. Y me ayuden a hacer pedagogía. Me ayuden a vender la paz. Curiosamente, en este país, por diversos motivos. Uno de ellos, que lo he venido estudiando, es el de una sociedad que ha vivido tanto tiempo en guerra, ha generado unas defensas que le hacen más difícil aceptar la paz. Mire la paradoja. Lo escribía un gran jurista, Rodrigo Primi, en un artículo hace algunas semanas en El Espectador, que decía, haciendo una comparación del escritor Stephen Zweig, que vivió durante varios años la guerra en Austria y de pronto cruzó la frontera hacia Suiza y le dieron un café, que no era chicoria, sino era café, y le dieron un cigarrillo real, no un cigarrillo artificial, y se enfermó. Y decía Zweig en su libro, es que me había acostumbrado a la guerra. Y otra psicóloga, miembro de una fundación de la Casa Luker, un día me escribió, no la conozco, me escribió una señora Restrepo, y me dijo, mire, yo como psicóloga le quiero dar el siguiente consejo: los niños maltratados en sus hogares, de pronto los lleva uno a un sitio para que no lo sigan maltratando, y ese niño sigue traumatizado durante mucho tiempo, porque no tiene certidumbre. Él sabía que si llegaba a la casa, en la casa llegaba el papá a tal hora y le pegaba, pero ya sabía que eso sucedía. En cambio, en el sitio donde lo llevan no tiene certidumbre, entonces vive angustiado. Eso le está pasando a mucha gente con la paz, me decía esta señora. Y le pregunté, la llamé, le dije, ¿cuál es la solución a eso? Me dijo, pedagogía, explicarles que sí hay certidumbre y que la certidumbre es mejor, que la paz es mejor que la guerra. Y eso es lo que yo me propongo hacer a partir de este momento, cuando ya estamos a punto de terminar los acuerdos en La Habana, que ha sido un proceso difícil, me lo advirtieron. Usted, el solo hecho de sentarse con las FARC le va a costar políticamente, porque las FARC no la quieren en Colombia, me decían estos asesores internacionales. Y me decían, y más difícil va a ser cuando usted comience a hablar sobre los beneficios que le van a las FARC. Ah, que le van a dar beneficios jurídicos, la gente va a decir, no, qué horror si esos tipos no han hecho otra cosa que secuestrar, asesinar, maltratar a Colombia, ¿cómo es que le van a dar beneficios jurídicos? Y por otro lado, usted va a decir, les voy a dar posibilidades de hacer política, y la gente va a decir que no. ¿Cómo es que van a hacer política después de haber cometido semejantes crímenes tan atroces? Y después me van a decir, ¿y usted cómo es posible que proponga que a esta gente les puedan dar algún tipo de amnistía a quienes no han cometido crímenes atroces
o crímenes de lesa humanidad. Eso le va a costar políticamente. Pero cuando termine el proceso y usted tenga un paquete en su mano izquierda, esta es la paz que hemos logrado, con sus costos y con sus dificultades. Y en la mano derecha, diga, estos son los costos de continuar la guerra 20 o 30 años, no le quepa la menor duda que la gente va a apoyar la paz. Pero para eso requiere que el pueblo colombiano entienda los beneficios de la paz, entienda que es mejor estar en paz que estar en guerra. Y a lo último, usted le va a tocar hacer un trabajo de pedagogía y de persuasión. Y yo le agregaría lo siguiente a ese análisis. Y no se trata solamente de ganar el referendo. Yo creo que no va a haber dificultades en ganar el referendo. Con un poco de pedagogía, y lo hemos hecho mucho, con mucha gente aséptica, mal informada, desinformada, porque ha habido una gran campaña de desinformación. En la medida en que las cosas se vayan decantando y la gente va entendiendo que realmente sí es mejor estar en paz que estar en guerra, y los beneficios de la paz, que todavía mucha gente no los ha entendido bien. Por ejemplo, en el campo colombiano, lo que va a significar para regiones que nunca han tenido ninguna inversión. Usted habla de la altillanura, toda esa altillanura, lo que va a representar la paz para poderla poner a funcionar, a producir, a desarrollarse. Todos esos beneficios que hay que hacer más claros, más explícitos, ahí hay un trabajo por hacer. Pero más allá de eso, cuando uno estudia la historia de los países que han sido exitosos, de esos países que en un momento dado aprovechan las oportunidades, que llegan a un punto de inflexión y saben aprovecharlo para dar un salto cualitativo en su desarrollo, su progreso, necesitan eso, unos puntos de inflexión, unos puntos que los puedan unir, que los puedan entusiasmar. Y yo creo que si todos los colombianos asumimos esta transición después de 50 años de guerra hacia la paz como ese punto de inflexión, y nos unimos todos y nos ponemos objetivos ambiciosos en materia social, en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, las oportunidades que se nos abren serían infinitas, mucho más que simplemente ganar un referendo. Ahí podríamos hacer realmente la construcción de un nuevo país. Y ustedes, las cajas, por ser vos quien sois, aparte de bondad infinita, ustedes pueden jugar un papel importantísimo. Y lo que yo les pediría es que me ayuden. Esta paz no es mía, esta paz no es de mi gobierno, esta paz es de ustedes, de todos los colombianos. Y estamos... Y ojalá que cuando venga el año entrante podamos decir, mire, gracias. Ahora por la mañana, al iniciar este evento, les dije muchas gracias por toda esa ayuda que hemos recibido como gobierno en nuestra política social. Qué bueno que dentro de un año pueda regresar a decirles muchas gracias, porque mire este país maravilloso que estamos comenzando a construir, este nuevo país, con esas oportunidades enormes que se nos abren porque hemos logrado la paz. Muchas gracias.